tardes y hoy estamos con Laura Sala. Estoy tan emocionada. Hemos estado riéndonos antes de empezar a grabar y estoy súper emocionada. Laura, ¿cómo estás? Pues feliz, Nuria, de estar aquí contigo, encantadísima. Lo sé, me encanta. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Sabes que te sigo desde hace mucho tiempo por Instagram, todas tus obras, tus pinturas, Miss Laura. Pero para las personas que no te conozcan, por favor, si les puedes contar un poquito, brevemente sobre ti. ¿Quién es Laura? Pues, a ver qué te cuento. Pues bueno, yo soy de Oliva, pero hace como 7 años que estoy en Alicante y bueno, pues me considero una artista, Nuria, no sé qué decir. Eres una artista. Eres impresionante. Bueno, ¿cuándo empezaste has pintado toda tu vida? Es decir, ¿ha sido siempre tu pasión o pasó algo en tu vida que dijiste, me voy a poner a pintar? Pues no, no ha sido siempre mi pasión. Lo descubrí con 43 años, hace 3, o sea que tengo 46. Hace 3 Increíble. años que descubrí que era mi pasión. Y porque bueno, antes sí que había cogido los pinceles, pero fue un día porque necesitaba un cuadro en casa y no encontraba un cuadro que me gustaba y digo, pues me pongo y lo hago yo. Y Claro. cogí, sí, me fui a la tienda, cogí lienzos, cogí un lienzo, pinceles, óleos, y hice una copia de un Picasso en grande, pero Pues no ya le di está. mucha importancia. Entonces luego hice algún cuadro así esporádicamente, pero era algo que tenía ahí aparcado. Sí que tengo una mente muy creativa y bueno, llegó un día que hacía tantas cosas porque mi mente da para tanto que decidí, Entiendo. sí, decidí centrarme en una cosa. Y entonces, pues bueno, no sé, estas cosas que te vienen, es que no sé cómo explicarlo, pero decidí centrarlo todo en la pintura, pero en mis cuadros poner pues todo aquello que me gustaba. Me gusta la decoración, me gusta unir nubes a valorios, me gusta no sé, los colores, las texturas, todo esto. Entonces le di forma con mis cuadros para que todo esto estuviese presente ahí. Y así un día pues nació Miss Laura. Miss Laura, es que Miss Laura es impresionante. Me voy a poner en el vídeo, pondré todos tus enlaces para que las personas puedan ir y visitar. Pero bueno, se ve un poquito atrás, detrás tuya, se ve Así que una pincelada hay una. de Miss Laura, que son impresionantes, es que a mí me impactó la primera vez que vi una, es de esas cosas que te quedas mirándolo y no paras de mirarlo, y hay tanta profundidad, tanto color, te transmite tanto. Cuéntanos, ¿quién es Miss Laura? ¿Qué tipo de mujer es Miss Laura? Sí, pues bueno, Miss Laura nació con la idea de alguna manera, o sea, yo quiero dejar mi huella en el mundo, dejar un mensaje. Y es de que cada persona, o sea, cada mujer, pero cada ser en general, tenemos que ser quienes somos en esencia, tenemos que ser fieles a nuestro yo interior y a nuestro yo exterior. Entonces pienso que todo nuestro poder, todo lo más valioso de nosotras está en nuestra mente, está en nuestras cabezas. Es decir, por eso, claro, le doy yo, eh, la, la, lo expreso La todo, ¿no? importancia, sí, sí. Porque nuestras vivencias, nuestros dones únicos, nuestras pasiones, todo lo que vivimos, lo que sentimos, cómo somos, o sea, todo lo que ocurre en nuestro interior es lo que hace de nosotros un ser único, original e irrepetible en el mundo. Entonces, tenemos que potenciar todo esto. Por eso cada una, con cada Miss Laura, expreso la esencia de cada mujer, la esencia de cada una de nosotras, la originalidad. Todas son Miss Lauras, pero cada una es diferente. Claro, ¿Sabes? claro, cada una tiene su personalidad. ¿Lo haces por encargo? Es decir, o te sientas y dices, pues esto es. Y me imagino que también a lo mejor por encargo, si alguien te pide, quiero mi versión de Miss Laura, ¿no? A lo mejor tienes Sí. en consideración la persona, la personalidad, les haces preguntas a estas personas para ver. Tengo 3 series, una serie Mother, que son las pequeñas, esas son como me salen a mí. Luego tengo la serie Lux, que son las que el pelo brilla muchísimo, con lentejuelas. Y entonces estas las hago también por encargo, personalizadas, pero acorde a los colores de la decoración. Se me pasan Oh, fotos, vídeos de cómo es la estancia, donde vayan a ir,
Y entonces yo, en base a lo que veo del entorno donde van a ir ubicadas, les pongo los colores para que vaya todo acorde. Y luego también tengo una serie top, que es una serie, la serie Glamour, que son las temáticas. Estas las hago también con el rostro de la persona que se me pide. ¿Vale? Entonces, ahí sí que se me pasa una fotografía de la cara de la mujer que tenga que ser Miss Laura y a veces pues me han dicho lo que tú quieras, lo que tú sientas cuando me veas. A veces me dicen, pues es que me gusta mucho viajar, no sé qué, ¿sabes? En base a lo que me digan o lo que me dejen hacer, pues la personalizo también. Qué bonito, me encanta. Me sorprende que me dices que empezaste hace 3 años, porque es Sí, impresionante, increíble, ¿no? sí. Estuve leyendo tu biografía y dice que llegó un momento que alguien te cortó las alas. Me imagino que tienes una vida antes y después. ¿Me puedes contar un poquito de a qué te refieres con eso? Sí, pues mira, te cuento, a los 14 años, cuando estudiamos EGB, al acabar, nos hicieron un test con la psicóloga, una serie de preguntas para ayudarnos un poquito hacia dónde nos convenía dirigir nuestra carrera, seguir con los estudios, porque claro, vas totalmente que no sabes hacia dónde ir. Y a mí me salía que tenía que estudiar Bellas Artes, ¿sabes? Era lo que me aconsejaban. Porque yo recuerdo que en clase nos daban unas láminas para que hiciésemos un dibujo con lápiz, por ejemplo, y yo recuerdo que lo hacía tan bien que tenía, porque a veces el profesor comprobaba con otros alumnos si lo habían calcado y demás, y a mí me salía tan bien que tenía que hacerlo imperfecto para que no pensase que me lo había copiado. Y sí, sí, en serio, no sé, pero me gustaba hacer desde pequeñita, pues no sé, cogía macarrones, los pintaba, me hacía collares. Me gustaba mucho, no sé, colorear, me inventaba muchos juegos para estar yo sola, era muy creativa. Pero bueno, fue algo que en, uh, que en casa me lo quitaron rápido de la mente porque decían que solo 4 pintores podrían triunfar y que 2 lo hacían incluso después de muertos y que no me iba a ganar la vida con esto. Entonces, claro, me lo quitaron pues de la cabeza, pero rápido. Y ahí pues mi yo creativa pues quedó enterrada totalmente, pero totalmente. Qué pena, que eso me imagino le pasa a muchísimas personas que tienen de pequeñitos una pasión, algo y a lo mejor van en otro camino, lo dejan y hay personas que no lo vuelven a retomar y están a lo mejor frustrados el resto de su vida. Me alegro que tú lo has podido sacar a la luz porque de verdad que es brillante. Me alegro muchísimo. Y ahora también sé que tienes el Lesol, el Lesol, Sí. le llamo, no, Como estoy media loca, pues le di la vuelta al artículo y en lugar del sol, pues le puse Le Sol, Le Sol. Cuéntanos que es un restaurante aquí en la playa de San Juan que es espectacular. He estado en varias ocasiones y es igual, yo creo que es como tu pintura, es entrar y estás como en un sí. cuadro, estás en un... Cuéntanos un poco del restaurante. Me Bueno, pues encanta. el de Sol yo he creado lo que llamo el mundo Miss Laura, porque es una proyección de los cuadros, pero a todos. Y Tal entonces, cual, tal cual. sí, entonces todo lo que se ve ahí está hecho por mí. O sea, las cortinas hippies, los mandalas, las mesas pintadas, el suelo de la terraza, absolutamente todo está hecho por mí. Toda la decoración que se ve en el salón. Entonces, claro, es muy original, es muy creativo, es muy yo y es muy Miss Laura. Sí, 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 es un espacio de verdad que es encantador, es como entrar en una obra de arte y estás, sé que habéis estado con esto de la pandemia, habéis tenido, no, habéis estado cerrados, cuéntame un poco cuándo empieza, cuándo nace el restaurante y cómo lo has llevado todo este tema de la pandemia. Bueno, nosotros afortunadamente como tenemos una terraza muy grande, pues bueno, ¿Habéis? dentro de lo que cabe, pues bueno, podemos, podemos seguir trabajando con la terraza bien, pero bueno, dentro de lo que nos dejan, lógicamente, Claro, que te tienes que hacer, no queda otra, no queda claro, otra. claro, Yo he claro. Bueno, yo, Yo he aprovechado para seguir haciendo decoraciones porque en la terraza, claro, como el sol pega mucho, se queman muy rápido los colores de todo, tengo que estar constantemente volviendo a hacer todo, ¿sabes? Hay muchísimo trabajo ahí
que no sé si la gente llegará a apreciar todo lo que hay ahí, porque todo es los mandalas, es todo, ¿sabes? Es que, No, ¿cómo se no, es impresionante, de verdad que invito, yo voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo y invito a cualquier persona que está en Alicante, o si no estás en Alicante, ven a Alicante a visitar este restaurante porque de verdad, es un único, es completamente único. ¿Das algún taller o ofreces en este espacio? Nada, nada, sería interesante, mira, ahora te lo propongo, como una persona como yo que no sabe pintar nada, sería a lo mejor. Pero si yo estoy aprendiendo, Nuria, yo estoy aprendiendo No, contigo. no, ¿cómo estás aprendiendo? Si haces maravillas. No me has visto a mí dibujar. Yo nunca he recibido clases de nada, ¿sabes? Y además en mi Instagram se puede ver cómo voy evolucionando, ¿sabes? Entonces yo aprendo conmigo misma, aprendo con todo lo que veo, entonces no me considero la persona idónea para dar clases, ojalá, pero no, tengo que aprender mucho. Madre mía, madre mía. ¿Qué le dirías a alguna mujer ahora que nos esté escuchando que a lo mejor tiene ese rum rum de algo y a lo mejor le dé miedo, ¿no? Porque claro, si tienes un trabajo, tienes ya una vida, el decir, me voy a dedicar a esto, puede ser un poco locura y te pueden juzgar y hoy en día, ¿qué le dirías a esas mujeres? ¿Cómo las motivarías para que pusieran adelante sus sueños? Claro, es que yo pienso que el que no arriesga no gana. No sé, es que hay que, cuando tú haces las cosas con pasión, con todo tu amor, con todo, poniéndole todo tu empeño y todo tu esfuerzo, las cosas no queda otra que salgan bien. Pienso yo, no sé, así lo vivo yo. No, y si te equivocas, oye, pues no pasa nada. Se aprende de los errores y a la siguiente, de todo eso que has aprendido, te sirve para avanzar y para ser mejor. No pasa nada si no sale bien la experiencia a la siguiente, pero siempre adelante. Y sí, porque yo soy una persona que no quiero llegar a los 80 años pensando en lo que pude haber hecho y no hice, ¿no? Quiero decir, pues mira, tuve el coraje y lo hice. ¿Sabes? Sí, Sentirme pues orgullosa siempre. Y siempre mirando todo con optimismo, ¿sabes? Y eso, si las cosas salen mal, no pasa nada, porque no tocaba ahora, a la próxima. Y ya está. ¿siempre has sido tan optimista? ¿Has tenido algún bajón en tu vida que has tenido que afrontarlo? ¿Y cómo lo has afrontado? Porque es que te veo tan feliz, y digo, jolín, ¿no? Qué bien, qué suerte, esta positividad, ¿no? Entusiasmo. ¿Siempre ha sido así? Pues sí que he tenido bajones, sí que he tenido bajones. Esto fue antes de yo descubrir mi misión en la vida, de descubrir, pues sabes que tenía que enfocarme al mensaje que transmito con Miss Laura, todo esto. Entonces, antes cuando estaba perdida, porque repito, como se me enterró mi esencia, pues ahí ya hay un largo camino que yo estoy perdida y lo pasé realmente mal. Pero bueno, no es un tema que quiero tocar ahora. Pero sí que, mira, yo estoy escribiendo un libro que espero que salga a la luz este año y que sirva a muchísima gente de inspiración. Y este es un tema que saldrá ahí porque pienso que tiene que salir, porque va a ayudar a mucha gente. ¿Vale? Pero si me lo permites, ahora no quiero tocar. Claro, claro, no, no, Tómate iba a color decir, de rosa, Nuria. lo sé, y por eso lo digo, porque desde la oscuridad siempre nace la luz. Entonces, sé que detrás de cada artista o detrás de cada gran cosa siempre hay algo que es lo que le impulsó. Y por eso te preguntaba, pero estaremos súper atentos a ese libro que seguro que nos va a ayudar. Laura, me ha encantado, es que me ha encantado hablar contigo. Tengo muchísimas ganas de visitar otra vez el restaurante y verte en persona. Y agradezco muchísimo porque sé que estás a tope, que estás muy ocupada y has permitido, que no me conoces de nada, te he mandado un email, te has pedido hacer esta entrevista. Sé que nunca has hecho una entrevista así que te lo agradezco de corazón, pero me hacía muchísima ilusión. El programa de Mujeres con Talento se trata de esto, es de mujeres que me inspiran, mujeres que me dicen algo y que pienso que les pueden ayudar a otras mujeres, y ha sido por eso el invitarte, así que te lo agradezco. Mil gracias a ti, Nuria, de verdad. Pues nada, cuídate mucho y nos vemos muy Igualmente. pronto. Un Gracias. beso. Adiós.